Durante siglos el ser humano ha vivido con un profundo miedo de lo que les pueda pasar después de la muerte. Se ha hablado de lugares tenebrosos donde las almas sufren y gritan y son castigados con dolores terribles. Se habla de seres cornudos con lanzas de 3 puntas que están clavándoselas en las personas que no han vivido como tenían que vivir y ahora sufrirán así por la eternidad. Pero todo esto suena un poco mitológico y a la vez infantil, ¿verdad? ¿Será que existe un lugar así, según la Torá o la Kabbalah? Deberías tener cuidado de lo que haces en tu vida, no vaya a ser que después te vayan a castigar para siempre. O quizás existan estos conceptos, pero haya que entenderlos de una manera un poquito más madura. Creo que esta es la respuesta, y en este video voy a enseñarte un poquito más acerca de este concepto, que es un concepto completamente revelador, donde vas a poder entender el significado de tus actos en este mundo. Te estoy hablando de el Gehinom, o el infierno según la perspectiva de la Kabbalah. Vamos a dividir este video en 6 partes. Primero, haré una aclaración y una advertencia importante. Segunda, hablaré de la vida después de la muerte en la Biblia. Tercero, hablaremos del nombre Gehinom. Cuarto, del concepto Gehinom según la tradición judía. Quinto, el verdadero significado del Gehinom, y es la parte principal del video, así que te espero allí, no te vayas antes. Y sexto, ¿qué significa esto para tu vida en el día de hoy, en tu día a día? Así que vamos con la primera parte, una aclaración importante. No puedo empezar este video sin hacer la siguiente aclaración, y es que todos los conceptos que vamos a tocar son conceptos espirituales, es decir, que van más allá de la materia, del espacio y del tiempo. Por lo tanto, significa que son conceptos que son a priori incomprensibles para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente material, encerrada en el espacio y en el tiempo, solo puede comprender esto. Cosas materiales debajo del tiempo y del espacio, pero cuando necesitamos entender más allá no tenemos manera. La única manera es tomar ejemplos de aquí que nosotros podemos comprender para compararlos de alguna manera con esos conceptos, para acercar nuestras mentes, nuestras comprensiones a eso. Pero no significa que sea eso. Así que si vamos a hablar de fuego en el infierno, no es que haya fuego, porque el fuego es algo material, no hay fuego en el mundo espiritual. O lugar, no hay un lugar así, no existe un lugar llamado el infierno, porque no existe el concepto lugar en la dimensión que va más allá del tiempo y del espacio, lugar, ¿sí? Entonces todos son conceptos espirituales, así que no creas nada de manera literal. Lo que necesitamos entender es todo de una manera más conceptual. Si no, nos vamos a quedar en ideas mitológicas e infantiles. Necesitamos de alguna manera avanzar también en la comprensión de los conceptos. Y ahora vamos con la siguiente parte de nuestro video, y es la vida después de la muerte en el Tanaj. Esto lo expliqué ampliamente en 2 videos que están en otro canal que se llama Da'at Mikra, para los interesados en los textos bíblicos. Y aquí solo voy a decir la conclusión. Hay 2 conclusiones. Una, hay expresiones en el Tanaj de vida después de la muerte, aunque te sorprenderá que no hay expresiones literales de recompensa y castigo después de la vida y de la muerte. Sí, de manera literal. Es algo muy sorprendente, porque en todas las tradiciones después del segundo templo, de la era común, nosotros encontramos eso como algo principal, pero en el Tanaj no. El por qué lo explico también en esos videos. Y la segunda conclusión es que hay un lugar que parece ser un lugar de muerte, no solo de muerte física, sino de muerte también espiritual, llamado el Sheol o el Seol, que es también la tumba, pero también la tumba es el lugar donde van los muertos. También a modo metafórico y espiritual se habla de un lugar donde van los muertos a nivel espiritual. Sí, la parte digamos espiritual de los muertos va allí. Te dejo en los comentarios y en la descripción del video los links para que vayas a ver esos 2 videos que son muy interesantes. Hablemos un poquito del nombre Gehinom. Este aparece en los textos, obviamente, de la tradición judía, en la Mishnah, en el Talmud, en el Zohar y en otros libros, pero parece que este nombre también aparece en la Biblia. Llamado Gei Ben Hinnom, es un lugar donde se hacía idolatría, según el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 10,
un lugar donde se hacía la idolatría de Molech. ¿Qué pasaba? Se sacrificaban niños, se quemaban niños, se pasaban niños por fuego. Imagínense un valle lleno de altares de fuego donde ahí se quemaban niños. Esto nos recuerda visualmente a lo que después se desarrolló como un lugar espiritual donde se quema gente que hace cosas mal. También en el libro de Josué no se llama Gei Ben Hinnom, sino Gei Hinnom, que es literalmente Gehinom, ¿sí? Lo que nosotros usamos. Y en el libro de Jeremías, creo que es en el capítulo 19, si no me equivoco, allí está explicado que este lugar, de alguna manera, allí serán castigados todos aquellos que hagan estas abominaciones y será llamado el Valle de la Muerte. Ahí morirán todos, de alguna manera los malvados irán allí. Así que fuego, castigo, muerte, todo esto lleva a que quizás esta imagen física se convirtiera de alguna manera en el reflejo del sufrimiento por actos malos que va a haber después de la muerte. ¿Por qué fuego? ¿Por qué? Todo esto obviamente son metáforas y tendremos que de alguna manera intentar entender el significado. Pero también te digo que hay muchas veces en el Tanaj que se habla del castigo de los malvados, ¿sí? A través de el fuego, ¿ok? Por ejemplo, en el libro de Malaquías, te lo dejo todo esto en pantalla para que lo puedas ver. Pasemos a hablar del Gehinom en las fuentes judías. El infierno existe en las fuentes judías, en el Zohar, en el Talmud, en los Midrashim y en toda la literatura. Además, no es solamente cosa del judaísmo, también en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo, en el islam y en todas las religiones, este es un concepto que existe. Pero obviamente que en el judaísmo tiene un sentido diferente. Este Gehinom, nos dicen los sabios, que tiene 7 nombres diferentes. Sheol, Abaddon, Gehinom, Be'er Shahat, Titayaben, Tzia y Tzalmavet, que son 7 lugares distintos de sufrimiento que pasarán las personas al morir cuando hayan hecho cosas que no son correctas en este mundo. Esto, como te he dicho, lo explicaremos después. Que este es un lugar de castigo. Obviamente que esto está escrito también allí. Pero hay que entender esto. Que eso es un lugar de castigo está explicado también allí, como está escrito, por ejemplo, en la Mishnah en Eduyot, que el juicio del Gehinom es de 12 meses. Y eso es algo importante. Para la perspectiva del judaísmo, el Gehinom no es algo para siempre. Es algo que dura un cierto tiempo. A no ser que hayan hecho cosas muy fuertes que de alguna manera el juicio se alargue más. Incluso algunos para todas las generaciones. Pero también para todas las generaciones no es eternamente. ¿Sí? No significa eternamente. ¿Por qué? Porque para nosotros el desencadenamiento de los hechos es así. Hay la muerte y todo lo que uno sufre al morir, ¿sí? Espiritualmente. Luego está infierno o paraíso. Luego hay resurrección de los muertos y luego hay el mundo venidero. Hay muchas más cosas en medio, ¿sí? Como el Gilgul, el ciclo de las almas o Kafakela, armas que deambulan por el mundo. Pero todo eso no lo puedo explicar en un video tan corto, sino que te dejo por aquí una etiqueta de un live donde lo explico todo mucho más ampliamente. Entonces, esto es solamente una parada intermedia a lo que es la eternidad, ¿ok? Y tenemos que entender de dónde viene eso. Pero solo para que entiendas, te puedo decir que el hecho de que nuestros sabios hablaran de castigo, de fuego, de cosas que ocurren, de cosas terribles, eso no significa que los sabios posteriores lo entendieron literalmente. Incluso podemos irnos al extremo y ver la opinión de Maimónides, que dijo que el infierno y el paraíso son de alguna manera estados aquí en este mundo, ¿sí? Cómo morirán los malvados es el infierno y cómo de alguna manera terminarán viviendo los justos es el paraíso. No es algo que vayan a vivir después, ¿ok? Sin embargo, Nachmanides, de Rabbi Moshe ben Nachman, le contestó a esta opinión de una forma muy dura, diciéndole que era claro en las palabras de los sabios que este era un estado después de la muerte y no en vida. Y esta es la opinión de la mayoría de los sabios. Y esta es un poquito la que quiero desarrollar, pues Nachmanides representa, según las palabras del Arizal, el último de los grandes cabalistas y representa un poquito la opinión de la Kabbalah. Entonces nosotros
Queremos centrarnos en esa opinión y darle una explicación más profunda a todo eso y acercarla un poquito a lo que realmente podamos comprender, que tenga lógica de una manera adulta y no infantil. Para comprender eso, tenemos que comprender la esencia del alma. La esencia del alma es algo que ocupó a los sabios y a todas las religiones del mundo. En la Torá, nosotros vemos en el Génesis capítulo 2, verso 7, un texto muy interesante, que dice: «Y formó el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra, e insufló en su nariz un alma de vida, y fue el hombre un ser viviente». Vemos claramente en este versículo que el hombre está compuesto de tres partes principales. Primero, el cuerpo, hecho del polvo de la tierra, que es como lo más material que existe, una antítesis de lo que no es material, de lo que es divino, de lo que es espiritual. ¿Okay? Sería lo más perecedero, lo más materia que hay. De esto está formado nuestro cuerpo. Luego tenemos un alma, que es un soplo del Creador. ¿Sí? Un soplo significa algo que sale del interior del Creador, ¿sí? Y ahora forma parte de nosotros, es decir, que es algo divino, algo que sale del mismo Dios, algo que no es perecedero, algo que no es material, algo que es plenamente espiritual y probablemente también infinito como lo es el Creador. Y luego tenemos algo intermedio, que es lo que ocurrió cuando se unieron el alma y el cuerpo, que es el Nefesh, ¿sí? Llamado Nefesh Hayá ahí en el texto, y es la vida. Mi conciencia de vida humana. Esto lo podemos explicar, para que sea más claro, como tres niveles de la conciencia humana. Primer nivel es el nivel animal o material o biológico. Aquella persona que vive según impulsos materiales y toda su conciencia es satisfacer esos impulsos. Eso es el nivel del cuerpo, que dice quiero recibir y recibir y recibir. Luego tenemos la conciencia divina, que es completamente altruista, igual que el Creador es altruista y no quiere recibir, si quiere dar y dar y dar a este mundo, rectificar y hacer y construir, y tiene propósito de vida en este mundo. Y luego tenemos la conciencia humana, y la conciencia humana no tiene una naturaleza per se, sino que es algo que puede tomar forma. Por eso es que nosotros le llamamos a este nivel intermedio Tselem. Tselem significa imagen, es como un molde, como una vestimenta alrededor del alma, nos dicen los sabios, y le da forma al alma. Y yo tengo que con mi vida construir esta vestimenta, este molde. Y yo puedo o apegarlo a la materia, o yo puedo apegar mi conciencia humana a lo divino. Si yo apego mi conciencia humana a la materia, esta se convierte como la materia, ¿sí? Empieza a formar una imagen muy material. Igual que la materia perece, mi conciencia humana perece. Igual que la conciencia material, todo lo que queráis, lo mismo va a ocurrir con la conciencia humana. Y al revés también. Si yo apego mi conciencia humana a lo divino, me voy a divinizar cada vez más y más y más. Así que ahora, yo, como humano, no soy ni alma ni cuerpo. Yo soy algo que puedo elegir ser. Yo estoy creando mi imagen continuamente. Si yo la apego a lo trascendente, trascenderé. Si yo lo apego a lo perecedero, pereceré. Si yo lo apego a lo que tiene sentido y es deleite eterno, me deleitaré eternamente. Si yo lo apego a lo que no tiene deleite, solamente momentáneo, pero después causa sufrimiento, entonces yo disfrutaré momentáneamente, pero después sufriré. Es así. Entonces, esto, como es la naturaleza de lo que yo soy, eso obviamente tiene consecuencias también después de que yo me muera. ¿Por qué la muerte no supone que mi conciencia humana, esta imagen que yo he formado, desaparezca? Lo que muere es el cuerpo, pero el alma sigue despierta y el Tselem se va a quedar tal como yo lo haya formado. Sí, a nivel general. Hay otras formas de rectificarlo, pero ahora no importa. No vamos a entrar en todo. Entonces, a nivel general, yo he dejado mi imagen, mi molde, mi vestimenta, como la haya trabajado en este mundo. Y ahora imagínense que al morir el cuerpo, el alma, ¿sí? Mi conciencia se abre por completo, mi conciencia humana se abre por completo a conocer la verdad, la realidad, porque ya no tengo la ceguera de la materia. Y ahora empiezo a ver todo lo que podría haber hecho. Ahora empiezo a ver que mis vestimentas
no tienen, sí, aquellas que he creado, mi imagen, mi tselem, no cuadra para nada con las dimensiones espirituales. Yo allí no soy alguien bien recibido, voy vestido diferente, es como si fuera disfrazado de payaso a una reunión del gobierno. Me voy a sentir horrible, me voy a sentir mal, porque eso es lo que yo he trabajado durante mi vida. Dicen nuestros sabios, esa vergüenza, ese sufrimiento, esa culpa que voy a sentir, eso se llama Gehinom. ¿Ok? No es un lugar, pero sí me voy a atormentar a mí mismo. A nivel de la conciencia, es un sufrimiento de la conciencia. Ah, ¿estás diciendo que eso es menos? No, es mucho más el sufrimiento de la conciencia, porque la conciencia es mucho más amplia y mucho más grande que el sufrimiento del cuerpo. El hecho de que nos hayan visto como algo que se quema, ¿sí? Es porque es lo que de alguna manera más duele y porque tiene otros significados. Por ejemplo, que el fuego purifica, ¿sí? Nosotros purificamos diferentes materiales a través del fuego. Y también para nosotros, como hemos dicho, el infierno es un tipo de purgatorio. Es decir, ese sufrimiento me va a hacer a mí rectificarme, recapacitar, pero lo voy a tener que pasar. Y cuanto más me haya hecho material a mí mismo, más sufrimiento voy a tener. Cuanto más mal haya hecho, más oscuridad haya expresado en esta imagen que yo he creado de mí mismo a través de lo que he pensado, mi mundo mental, mis intenciones, mi corazón, o lo que haya hablado, o lo que haya hecho en el mundo físico, esto va a crear ese patrón, ese molde que ahora voy a tener que vivir con él. ¿Y cómo voy a rectificarlo? ¿Ok? Entonces, esos estados después de la muerte son los estados de sufrimiento. No es algo mitológico, es algo completamente lógico que va a pasar si yo tengo una conciencia que no perece y que mañana, cuando el mundo material salga, voy a ser más consciente de lo que fui hoy. Hoy estoy neblado, estoy ciego por el mundo material que no me deja ver un mundo superior, un mundo más grande. Pero en ese momento no lo voy a estar y veré la verdad en mi cara. Y no hay nada peor. Y después está el juicio. Claro que hay un juicio. Cuando yo muero en esta imagen, en este tselem, están todos los actos que he hecho, todos los pensamientos, todo está ahí guardado. Es como la caja negra del avión. Y cuando alguien muere, se explica muchas veces cuando hay muerte clínica que toda la vida pasa por delante de ti. Y de alguna manera eso es lo que pasa. Pero es que tú te juzgas a ti mismo. Dicen nuestros sabios que de repente tú aquí te enojaste con alguien porque te gritó, pero después tú gritaste a 100 personas más. Entonces, ¿quién te va a juzgar? Tú a ti mismo. ¿Sí? Ah, esto es la gravedad del asunto cuando te gritan, entonces ¿por qué gritaste a 100 personas? Todo es una consecuencia directa de lo que hemos pensado, nuestras intenciones, nuestro corazón, de lo que hemos dicho y de lo que hemos hecho. Y este es el mensaje para ti. Tu vida tiene mucho sentido. Cada acto aquí tiene una repercusión en la eternidad, quieras o no quieras, porque hay una parte de eternidad en ti mismo. Así que es inevitable que haya algo después de la muerte. No todo va a ser flores si lo que hemos plantado aquí es veneno. Es imposible. Pero obviamente que el Creador, que dirige su mundo para bien, tiene preparado para nosotros muchos caminos de rectificación y de tikkun. Pero esta es un poquito la idea, así acercándola más a la comprensión y no quedándonos con imágenes infantiles de lo que le ocurre al alma después. Obviamente que esto es igual también para bien, si nos hemos apegado a lo espiritual, nos deleitaremos mucho más ahora de los conceptos espirituales, ¿sí? Porque aquí teníamos la materia que nos limitaba y ahora podremos deleitarnos espiritualmente sin límite, y ese es el paraíso del que nos hablaron. ¿Quieres saber más acerca de estos temas? Ya te dejé en la etiqueta un video, te lo dejo también allí, un live que hice ordenadamente para hablar de todo, y sin más, dime qué te ha parecido. ¿Vas a tomar responsabilidad por tu vida entendiendo que cada acto repercute a la eternidad? Escríbemelo en los comentarios, dime, cada acto mío repercute en la eternidad. Y sin más, like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en los siguientes videos. Y que por cierto, te dejo uno por aquí.